Llegó la hora de obtener los hechos con precisión, desvelar lo que permanece oculto, equilibrio para contar las historias y asumir nuestro compromiso periodístico. Con ustedes, Lamur, la voz independiente. Por la cruz, por la patria y su gloria. Machete, vámonos con Dios. Ocurrió en Jarabacoa. Policía detiene a 2 hombres porque supuestamente intentaron robar una escopeta dentro del destacamento de la policía. Trump declara una guerra comercial e impone aranceles a las principales economías del mundo. Sacude las bases del comercio global. Abinader califica de ventaja relativa aranceles impuestos por Estados Unidos. Y Pacheco afirma que aranceles impuestos por Estados Unidos representan una oportunidad más que una amenaza para la República Dominicana. Juez federal desestimó caso por corrupción contra el alcalde de New York, Eric Adams. Estados Unidos acusa formalmente a Fito, el prófugo más buscado de Ecuador por narcotráfico y crimen organizado. Haitianos bloquean paso fronterizo de Elías Piña en rechazo al cobro por cruce de vehículos. Esto es Teleuniverso al Día. Usted se quedó con nosotros. Una 8, aquí se inicia Teleuniverso al Día. Bueno, señores, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles recíprocos. Ya veremos qué significa eso, aranceles recíprocos contra decenas de países, entre ellos las principales economías del planeta, a las que acusó de prácticas comerciales injustas contra su país. Así la República Dominicana fue uno de los 15 países a los que se impuso la tasa más reducida entre los niveles arancelarios recíprocos que ha anunciado Trump. Miren, China un 34%, la Unión Europea un 20%, Corea del Sur 25%, India 26%, Vietnam 46%, Taiwán 32%, Japón 24%, Tailandia 36%, Suiza 31%, Indonesia 32%, Malasia 24%, Camboya 49%, Reino Unido 10%, República Dominicana 10%. Veamos la historia con Jorge Acevedo. Adelante. Entre el 5 y el 9 de abril, una nueva lista de aranceles estadounidenses se aplicará sobre más de 180 países y territorios que comercian en el gigante norteamericano, incluyendo naciones como Reino Unido, India, Japón, China, los países de la Unión Europea, Brasil, Colombia e Israel. Unas medidas que se suman a otros aranceles ya anunciados en el pasado, como el 25% de arancel contra los metales y automóviles. Trump confirmó la política de gravámenes recíprocos generalizados que alcanzarán a todos los socios comerciales de Estados Unidos, a los que acusa de durante años haber sido muy duros con Washington o de haber implementado esquemas que lo dejaron en desventaja. Se trata de aranceles recíprocos a países de todo el mundo. Recíprocos quiere decir ellos nos lo hacen a nosotros y nosotros se los hacemos a ellos, aseguró en una intervención en la Casa Blanca. Así, por ejemplo, en los casos de China, Trump lo acusó de cobrar a Estados Unidos un 67% de aranceles y en consecuencia anunció la imposición de tasas de un 34%. En el caso de Vietnam, la contramedida estadounidense será del 46% frente al 90% que impone la nación asiática, mientras que en el caso de Taiwán serán del 32%. Madagascar pagará un 47% de impuestos en respuesta a su cobro de un 93%, Serbia en un 37% por su 34%, Laos un 48% por su 95%.
Trump ordenó en tanto que ciertas naciones solo sean alcanzadas por la cifra mínima del 10%. Algunos de esos casos son Perú, República Dominicana, Argentina, Guatemala, Honduras, Egipto, Arabia Saudita, El Salvador, Reino Unido, Brasil, Chile, entre otros. La mayor sorpresa de las placas difundidas por la Casa Blanca fue la ausencia de México y Canadá en ellas, que desde comienzos de año han estado inmersos en intercambios y cruces diplomáticos con Estados Unidos. Esto se debe a que en el caso de ambos países no se aplican aranceles sobre las importaciones desde Estados Unidos como parte del Tratado de Libre Comercio entre tres partes. Trump confirmó en que estas acciones van a lograr hacer de Estados Unidos un gran país nuevamente. Esta va a ser la era dorada de Estados Unidos, aseguró el mandatario republicano. Desde China, el país más afectado por las medidas anunciadas por Trump, insta a Estados Unidos a cancelar de inmediato las medidas arancelarias unilaterales y a resolver adecuadamente las diferencias con sus socios comerciales mediante un diálogo equitativo. Ken Rogoff, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, evaluó el impacto de los nuevos aranceles de Trump. Acaba de lanzar una bomba nuclear sobre el sistema comercial global, afirmó. El economista predijo que la probabilidad de que Estados Unidos, la mayor economía del mundo, entre en recesión es del 50% tras el anuncio. Argumentó que las consecuencias de este nivel de aranceles a las importaciones en Estados Unidos pueden ser sorprendentes. Para Teleuniverso al Día, Jorge Acevedo. Y los dominicanos nos preguntamos si esto de alguna manera nos afectará. Este 10%, dice nuestro presidente Luis Abinader, dice, nosotros estamos en una posición relativamente ventajosa en relación con los demás países. Así lo expresó el presidente de la República Dominicana respecto al incremento del 10% en los aranceles anunciados por Donald Trump. El jefe de Estado destacó que a pesar de este aumento, República Dominicana sigue teniendo uno de los niveles más bajos de aranceles en la región. Y eso lo vemos ahí. Miren, Nicaragua tiene un 18%, Perú comparte con nosotros ese 10%, Costa Rica también tiene un 10%, República Dominicana 10%, Argentina 10%, Ecuador también, Honduras, Guatemala, pero El Salvador otro 10%. Bueno, entonces el presidente dice que esto, en cierto modo, viéndolo desde una perspectiva distinta, podría representar una ventaja competitiva para las exportaciones del país, en términos relativos. Si vemos, dice, estamos en el menor nivel de aranceles, lo que puede ser incluso una ventaja. Eso dice el presidente. En términos relativos, realmente estamos en una posición favorable, porque tenemos el menor nivel de aranceles. De todas maneras, nosotros pensamos que eso debe variar, aún cuando, repito, si vemos y comparamos con otros países, tendríamos una ventaja relativa. Pero de todas maneras, yo pienso que con el Tratado de Libre Comercio, eso se van a respetar los acuerdos que tenemos en el Tratado de Libre Comercio. ¿Van a bajar las exportaciones? De ninguna manera, al contrario, pudiesen subir las exportaciones. De todas maneras, nosotros pensamos que debemos ver y reevaluar ese % debido a las mismas razones que ellos hicieron en la propuesta arancelaria de ayer. El gobierno tiene buenas relaciones y el gobierno tiene mecanismos de hablar y de conversar. Ya empezaron. ¿Van a negociar con Donald Trump? ¿Van a conversar? Bueno, señores, ciertamente en situaciones como esta, uno podría decir, bueno, pero un 10% y todo esto productos estadounidenses pues van a subir de precio y eso no nos afectaría a nosotros. Muchas veces hay que ver la oportunidad en la crisis y como República Dominicana tiene un porcentaje que comparte con otros países, el más bajo, pues entonces, como dice el presidente, quizás esto podría representar en determinados sectores económicos, podría representar una ventaja, no en todos. Entonces, con esta reciente guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, que ha tocado a varios países, incluyendo, como saben, República Dominicana,
con un arancel de un 10% sobre sus exportaciones. Aunque esta medida representa un desafío, también podría convertirse en una oportunidad de crecimiento para el país frente a las demás naciones lesionadas, según expertos en economía. Mayra Garrido. La reciente decisión de Estados Unidos de imponer aranceles a decenas de países con tasas que oscilan entre el 10% y el 90% ha generado diversas reacciones. En el caso de la República Dominicana, se aplicará el arancel mínimo del 10%, lo que a primera vista podría interpretarse como una medida negativa. Sin embargo, expertos en economía como Fernando Puig, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, consideran que esta situación podría representar una oportunidad para el país. Debemos destacar que estando República Dominicana en el renglón más bajito, quiere eso decir que se nos abre una oportunidad en la medida en que nuestros productos serán más competitivos que los demás países, dado que los demás países, los precios de los productos de los demás países van a incrementarse más que los nuestros. Obviamente que todavía esta es una noticia reciente, falta tal vez información para determinar en qué medida eso nos pudiera beneficiar. Si bien de primer impacto, la primera noticia luce que salimos perjudicados, pero de manera relativa, de manera comparativa con otros países, pudiera abrirse una brecha, de manera especial en el sector de zona franca, dado que tenemos una proximidad geográfica que nos hace competitivos, y países competencia nuestra, como pudiera ser Costa Rica, que se le ha impuesto un 17, Nicaragua, que se le ha puesto un 36, en los productos nuestros que pudieran competir en algunos renglones, pues pudieran tener una brecha de oportunidad. Por su parte, el economista Agustín González destacó que el 70% de las importaciones de República Dominicana provienen de Estados Unidos, por lo que aunque el impacto del arancel no será inmediato, sí tendrá consecuencias. No obstante, estas serán menores en comparación con economías como la de Madagascar, que enfrentará un arancel del 93%, Myanmar con un 88% o Costa Rica con un 17%. Todo lo que disponga Estados Unidos afecta a la República Dominicana, porque es el primer socio. Obviamente, el porcentaje de arancel que se nos va a aplicar es el más bajo de todos. Independientemente del acuerdo comercial que hay entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos, eso tiene un impacto, afecta. Pero no es un efecto tan grave, yo diría moderado. Y el impacto no es de inmediato, eso hay que esperar un año por lo menos para medir el impacto. González también descartó la posibilidad de que República Dominicana y Estados Unidos puedan negociar la reducción o eliminación de este arancel. Como vemos a Donald Trump, es una figura que tiene una determinación y una actitud de no cambiar, de no negociar mucho. Ya cuando llega a esta conclusión de lo que anunció anoche, lo que él llamó la liberación económica de los Estados Unidos, eso quiere decir que él no va a ser flexible con esas medidas. El nuevo arancel del 10% entrará en vigor el próximo sábado 5 de abril, mientras que las tarifas adicionales para cada nación comenzarán a aplicarse a partir del 9 de abril del presente año. Mayra Garrido, Teleuniverso al Día. Bueno, señores, la lógica indica lo siguiente. Si el 70% de las importaciones provienen de los Estados Unidos, pues obligatoriamente eso va a significar un aumento de los precios, no solo para
los Estados Unidos, también para la República Dominicana, aunque con ese arancel tan bajo, digamos el más bajo que se ha otorgado, pues entonces entiendo que quizás algunos sectores sí verdaderamente podrían competir de una manera ya, digamos, con ventaja con respecto a otros países con aranceles mucho más elevados. 2 hombres fueron apresados tras ser acusados, sorprendidos ahí, flagrante delito, en la madrugada de este pasado miércoles, sustrayendo supuestamente una escopeta propiedad del destacamento policial en Jarabacoa, provincia de La Vega. Según una nota de prensa, el policía que se encontraba de servicio, al notar la acción, rápidamente encañonó a los jóvenes y los apresó. Les ocupó ahí la escopeta. Los imputados, al ser entrevistados, negaron la acusación de este robo en pleno destacamento ahí. Padre eterno. Hermano, estaban acusando de supuestamente atracar el destacamento de la policía. ¿Qué tiene que ver con esto, hermano? ¿Es cierto que ustedes penetraron? Hermano, ¿es cierto que ustedes penetraron en el destacamento? ¿Por qué se le está acusando a ustedes? Se le está acusando por eso, pero no es eso. ¿Y por qué lo tienen detenido, hermano? Bueno, yo salí a buscarlo a él, al destacamento. O sea, salí a buscarlo aquí arriba. Yo salí a buscarlo aquí arriba, que me mandaron de mi trabajo. Y entonces, ese me quería tirar del motor porque tenía un miedo. Yo trabajando. ¿De dónde son ustedes? Yo soy de Constanza, yo trabajo en la Granja de la Montaña. Supuestamente una escopeta que ustedes sustrayeron. No, mira, yo no... él tenía problemas y a mí me mandaron de mi trabajo a buscarlo a él. A buscarlo, que lo querían matar. Yo trabajo en una granja, estaba haciendo un saque, yo manejo los camiones Pollo Eco. Responsablemente de allá de Pollo Eco me mandaron a buscarlo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manuel Fernández Polo, me mandaron a buscarlo a él. Y él tenía un miedo tan grande porque tenía un problema para acá, yo no sé cuál, que me quería tirar del motor, el cual yo no me iba a ser responsable. Donde él tenía un miedo que quería pegarse en el destacamento. Entonces, yo no me voy a ser responsable de correrlo. Yo lo busqué para acá atrás, en un callejón que hay para allá atrás. ¿Se conocían ustedes anteriormente? Ellos, sí, porque trabajamos en una compañía. ¿De dónde es? Ella es del sur. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de él? Isidro García Matías. Le dicen allá, si lo conozco. Aquí me dicen Isidro. Señores, por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se pronunció este jueves sobre las recientes medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la política comercial internacional. En declaraciones ofrecidas a la prensa, Pacheco aseguró que estos cambios podrían representar más una oportunidad que una amenaza para la República Dominicana. Dijo, yo pienso que lo que pasó ayer en Estados Unidos con la medida tomada por el presidente Trump cambia radicalmente la política mundial del comercio y la forma como se hace justamente en todo el mundo. Así lo expresó el legislador. Cambia radicalmente la política mundial de comercio y la forma como se hace el comercio en el mundo. Indudablemente que después de un análisis rápido, todavía no tenemos todos los elementos en la mano para poder hacer un análisis de fondo, nosotros podemos decir que la República Dominicana, más que afectarle las medidas que se tomaron en el día de ayer, esto puede convertirse en grandes oportunidades en virtud de que el arancel que se le ha impuesto a la República Dominicana para la entrada de sus productos a los Estados Unidos es de un 10%, pero como hemos visto ahí, esta situación puede todavía mejorar considerablemente porque gran parte de los productos que se elaboran aquí en zonas francas y que ahora pagarían ese arancel, se le va a descontar el componente norteamericano, que es un factor extremadamente importante y que puede hacer que productos manufacturados en República Dominicana tengan un menor arancel que el del 10%. Ya de por sí, con el arancel del 10%,
eventualmente ante la situación que nadie quería que se presentara, pero ante la situación que se presenta, nosotros somos competitivos. Y si se reduce un poco más, entonces podremos ser más competitivos. ¿Qué reto traemos? Que tenemos que fortalecer la industria nacional, que tenemos que verificar medidas que desde el Estado Dominicano nosotros podamos implementar a favor de la industria, y que tenemos que agilizar un poco los trámites burocráticos para que más cantidad de empresas y de industrias, sobre todo pequeños y medianos y microempresas, puedan regularizarse. Bueno, señores, ahí observan ustedes esas apreciaciones no solo, de políticos, congresistas, también de economistas que piensan que no es ese 10%, pues es cómodo para la República Dominicana viendo el panorama mundial, ¿verdad? Con aranceles pues que superan hasta el 40% en muchas naciones. Eso podría hacer, sí, realmente a República Dominicana favorecerle y competir de una manera de primer orden con esas naciones, ¿no? Que tienen un arancel mucho más alto. Sí, por ese lado es cierto, pero también sabemos que estas medidas afectan a muchos sectores. Un juez federal ya desestimó el caso con perjuicio por corrupción contra el alcalde de New York, Eric Adams, lo que significa que los cargos ya no pueden volver a presentarse en el futuro. El juez del distrito emitió un fallo ayer, miércoles, negando la solicitud de los fiscales de que la desestimación fuera sin prejuicio, lo que habría dejado cargos potenciales sobre la cabeza de Adams. La historia la tiene Manny Gómez. Un juez federal desestimó ayer miércoles el caso de corrupción contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, accediendo a la extraordinaria solicitud del Departamento de Justicia de dejar al lado los cargos criminales para que el demócrata pudiera ayudar con la depresión de inmigración del presidente Donald Trump. Sin embargo, el juez negó a los fiscales la posibilidad de potencialmente reabrir el caso penal desde las elecciones municipales. La orden del juez de desestimar el caso con prejuicio libra a Adams de tener que gobernar de una manera que complazca a Trump o arriesgarse a que el Departamento de Justicia del Republicano reavive los cargos. En vista de las razones del departamento de desestimar el caso sin prejuicio, crearía la percepción inevitable de que la libertad del alcalde depende de su capacidad para llevar a cabo las prioridades de aplicación de inmigración de la administración y que podría estar más comprometido con las demandas del gobierno federal que con los deseos de sus propios electores, escribió el juez. Para ser claro, el tribunal enfatiza nuevamente que no expresa ninguna opinión sobre los méritos del caso o sin la acusación contra el alcalde. Debería avanzar, escribió. También reconoció que su poder en esta situación era limitado. Escribió que los tribunales no pueden obligar al Departamento de Justicia a procesar a un acusado. Las decisiones del juez llegó solo días después de que el abogado de Adams instara al juez a emitir un fallo en el caso, señalando que Adams tiene una campaña de reelección ocupada por delante y se acercaba a una fecha límite para presentar peticiones para aparecer en la boleta primaria. Esto sigue a un drama legal que sacudió el Departamento de Justicia. Creó turbulencias en el ayuntamiento y dejó al alcalde Adams dependiendo de un hilo en medio de preguntas sobre su independencia política y capacidad para gobernar. Varios fiscales de Nueva York y Washington renunciaron en lugar de cumplir con la directiva del Departamento de Justicia de abandonar el caso contra Adams. La gobernadora Kathy Hochul, también demócrata, consideró si remover a Adams del cargo, pero decidió en su lugar proponer una nueva supervisión para el gobierno de la ciudad. Adams se había declarado inocente de soborno y otros cargos después de ser acusado de aceptar contribuciones de campañas ilegales y descuentos de viajes de un funcionario turco y otros. El caso presentado durante la administración del presidente Joe Biden estaba en camino para un juicio en abril hasta que el Departamento de Justicia de Trump decidió abandonarlo.
Adams insiste en que solo está velando por la ciudad al tener una relación de trabajo con la administración. Desde la ciudad de Nueva York, para Teleuniverso al Día, les informó Manny Gómez. Los motivos. No, pero no voy a hablar ahora de los Pithecanthropus o de la cacería de lobos. Voy a hablar rápidamente de esta obra de Francisco Domínguez Brito, Los motivos del lobo y el cambio climático. Francisco Domínguez Brito, Los motivos del lobo y el cambio climático. Es una obra original, fresca en el panorama actual de la literatura sobre el cambio climático y el calentamiento global, escrito con un estilo vivencial, porque claro, Francisco no solo es un apasionado del lobo, el Canis lupus, no solo es un apasionado, también, ustedes saben que ha dirigido ministerios que tienen que ver justamente con todo lo que es el medio ambiente, protección del medio ambiente. Entonces, aquí con ese estilo ameno, familiar que tiene Francisco, pues ya vamos a tener los motivos del lobo y el cambio climático. Tremendo tema, y escrito justamente por un hombre, un servidor público que ha sabido enfrentar con determinación los retos, los desafíos justo de nuestro medio ambiente. Los motivos del lobo y el cambio climático, 1:32, tiempo de la pausa. Francisco Domínguez Brito, acompañen a este hombre que ha sabido escribir una obra fundamental para todo lo que significa defensa del medio ambiente. Ya regresamos después de la pausa. Seamos sinceros, a nadie le gusta estar enfermo. Y mucho... 1:34 ya, señores, avanza el tiempo, no solo en su vida, también, señores, en todos los aspectos. El tic-tac, mi recordatorio para todos ustedes se está acabando. Hoy amaneció, hoy debemos entonces aprovechar el día. Tic-tac. Y eso nadie lo escucha porque imagínense, seguimos viviendo, ignorando esa realidad que está ahí. Pero bueno, tic-tac, se está acabando. El gobierno estadounidense presentó formalmente una acusación con 7 cargos contra el ecuatoriano José Adolfo Villamar. Ese es el Fito, por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uso de armas de fuego, contrabando de armas desde los Estados Unidos. La historia la tiene Jorge Acevedo. José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, es el prófugo más buscado de Ecuador desde que escapara de prisión en enero del 2024. Y el ejecutivo del presidente Daniel Noboa fijó recientemente una recompensa de $1 millón por información sensible para propiciar su captura. Según las acusaciones, desde el 2020, Fito ha liderado la red de sicarios y traficantes de droga de Los Choneros. De esa manera, el ecuatoriano de 45 años ha logrado importar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Según la acusación, los choneros, en alianza con el mexicano cartel de Sinaloa, controlaban rutas claves del tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaban una red de gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de Centroamérica y México hasta Estados Unidos y otros lugares.
Se desglosa además que el acusado empleaba específicamente a personas que compraban armas de fuego, componentes de armas de fuego y municiones en nombre de los choneros en Estados Unidos y luego contrabandeaban ilegalmente a Ecuador. De ser declarado culpable, Fito, que primero debería ser capturado y contar con la aprobación del gobierno ecuatoriano para ser enviado a Estados Unidos, afrontaría una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y hasta cadena perpetua en Estados Unidos. La fuga de Fito en enero provocó una escalada de violencia en el país con múltiples asesinatos, motines en varias prisiones, el control de importantes ciudades como Guayaquil a manos de grupos al margen de la ley y ya la famosa irrupción en directo de un canal de televisión ecuatoriano por encapuchados. Interpol emitió en julio del año pasado una notificación de alerta en la que solicitaba a las autoridades de 196 países colaboración para localizar y detener a Fito, pero hasta el momento se desconoce su paradero. Para Teleuniverso al Día, Jorge Acevedo. Un grupo ahí de haitianos, señores, bloqueó la puerta fronteriza allá en Elías Piña, como parte de una protesta contra una reciente medida que obliga a los conductores haitianos a pagar entre 100 y 200 pesos por el cruce de vehículos hacia la República Dominicana. Adelante, Jorge. Ante esta normativa, los haitianos externaron su inconformidad y dijeron que la medida, implementada recientemente por la Dirección General de Migración, establece un pago de 200 pesos para los conductores que ingresen desde Haití. Sin embargo, los manifestantes denunciaron que esta disposición afecta principalmente a quienes cruzan la frontera para abastecerse de mercancías, que antes pagaban 100 pesos, por lo cual afirmaron que no van a pagar ni un peso más. El bloqueo generó incertidumbre y caos en la zona fronteriza, irrumpiendo el flujo habitual de vehículos y afectando el comercio entre ambos países. Los comerciantes dominicanos hicieron un llamado a las autoridades para que se reconsideren estas tarifas, ya que la situación económica y política de Haití complica aún más las transacciones comerciales. Los comerciantes de la zona fronteriza también pidieron flexibilidad a las autoridades, señalando que muchos conductores haitianos permanecen en territorio dominicano solo un par de horas para realizar compras rápidas para el comercio en Haití. Este cobro, según ellos, podría afectar significativamente la actividad económica en la región. Para Teleuniverso al Día, Jorge Acevedo. Si ustedes no pueden pagar 100 o 200 pesos, quédense para allá entonces. Porque, ¿qué son 100 pesitos? ¿Qué se compra con 100 pesos o 200? Ustedes no pueden pagar eso, comerciantes. Entonces quédense para allá, bloqueen esa puerta fronteriza, pónganle candado, boten la llave y olvídense de la República Dominicana. Porque, suéltalo. Vámonos, señor. En sus casas, acompáñenme. Con firmes principios, con dignidad, con propias creencias y grandes valores, con independencia de fuerza extranjera, con propios olores y propia bandera. Son los formadores de la patria, los creadores de la dominicanidad. Por ello somos dominicanos de pura cepa. Pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. Padre eterno, para que lo sepa. 100 pesitos, 200, y no pueden pagar eso. Y entonces, un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Espaillat dictó 3 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Edinson Antonio Reyes y Michael Jiminián por el hecho de agredir a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre. En Gaspar Hernández, identificado como el sargento García Soler, en un hecho ocurrido el pasado jueves. Esta pelea se originó cuando varios agentes dirigían el tránsito y el agente García Soler le pidió a los acusados que movieran el vehículo que se encontraba mal parqueado, y sin mediar palabras
pero le fueron encima de inmediato. Y entonces, Padre eterno, este nivel de violencia. Vinimos antes de ayer aquí a Moca, varias personas a ver a mi hijo. Hoy, cuando me encuentro con mi hijo, que pude verlo porque el señor Ogando no se dio cuenta que yo era la mamá del muchacho, y yo fui con Minuto a la puerta. Y cuando dice, mami, mira, mi hijo me enseña, mira, mami, estoy todo golpeado, me han desbaratado. Aquí, y no me dejan comer, ve a ver la cámara, mami. El hombre lo comenzó a amenazar ahí, jugando delante de mí, porque él no sabía que yo era su mamá. Y yo cogí, anótalo, mami, y lo anoté. Pero teníamos entendido que lo iban a liberar el viernes. Sí, pero le cambiaron el expediente. Dijeron que ellos lo iban a atracar. Usted había visto gente desarmada atracando, y mis hijos vayan a investigar quiénes son ellos, quién es Marcos Abel y que trabaja con 5 o 7 rutas, pero no sé cuántos representantes tienen, pero tiene muchos líderes de rutas. Trabaja lunes hasta el sábado en rutas. Si usted cree que es posible, lo amenazó ahí, eso no se va a quedar así. Mi hijo tiene que ver a los médicos. El Comité de Conmemoración de la Revolución de Abril 1965, ¿qué fecha?, anunció este jueves una gran marcha nacional para el domingo 27 de abril, 9 de la mañana, contra las megas mineras, esas contaminadoras de la madre tierra y sus fuentes de agua, y contra todas las nocivas prácticas de depredación ambiental, por la autodeterminación y el derecho de nuestro pueblo a una vida digna. Eso quieren. Entre las actividades destacamos la convocatoria para el día 27 de abril en la mañana en la ciudad capital, y pasando por los principales lugares históricos de la gesta de abril, de una gran marcha. Una marcha que va a ser una marcha por la vida, por el agua, por la soberanía del país, por la defensa del patrimonio natural. Una marcha para condenar el intento de expansión de Barrigol y de su presa de cola, para impedir, para desarrollar un movimiento que impida las amenazas que implican la minera Golqués, la Belfón en Barahona, la Unigol y la Barrigol en la línea noroeste, contra las fuentes de agua del país. Estamos sufriendo una gran crisis ambiental, una gran crisis de agua. Un país intervenido merece una gran movilización. No será solo la única actividad, la marcha del 27. La marcha del 27 en la mañana en la ciudad capital. Vamos a respaldar todas las iniciativas y a promover iniciativas de homenaje el 24 de abril, el 28 de abril, ofrendas florales, conferencias, paneles en todo el territorio nacional. Será un programa vasto, pero el centro del programa será la marcha del 27. Oh, Río Blanco, río de Jimaní, sacudiste la noche de un pueblo que dormía. Las piedras y los huesos se llamaron hermanos, y abrazados y rendidos te cambiaron la faz. Los motivos del lobo y el cambio climático, la obra de Francisco Domínguez Brito, Padre eterno. Los motivos del lobo y el cambio climático, la obra fundamental para entender qué es lo que está sucediendo con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, la defensa de nuestros recursos naturales. Francisco Domínguez Brito, los motivos del lobo y el cambio climático. Tiempo de la pausa, 1:46, Padre eterno, ¿cómo pasa el tiempo? 38 ya, señores, entramos a un territorio bélico, el territorio de Norby. Norby, guerra, tendencias al día.
Buenas tardes, Lamour, y todos los que sintonizan a esta hora. Pues no vamos a hablar todavía de conflictos bélicos, pero podría suceder. Y es que la tendencia número 1 en redes sociales en este momento está relacionada con los Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Y por supuesto estamos hablando de la noticia de los aranceles que se le van a colocar para todos los productos que ingresen a los Estados Unidos. Denominado como muchos como un posible jueves negro en las bolsas de valores ante los aranceles de Trump. El Nasdaq cayó un 4.6% en la apertura y el dólar se depreció frente al euro. El presidente Trump anunció ayer miércoles una amplia batería de aranceles que afectarán a decenas de países y amenazan con un fuerte impacto en el comercio global. Las medidas que entrarán en vigor entre esta y la próxima semana incluyen un impuesto mínimo del 10% a todos los productos que ingresen a Estados Unidos y tarifas más elevadas a las principales economías del mundo o aquellas economías que ustedes saben hagan tambalear el imperio estadounidense. La medida entrará en vigencia el sábado 5 de abril. ¿Qué países tendrán los porcentajes más altos? Bueno, China con un 34%, la Unión Europea 20%, Japón 24%, Corea del Sur 25%, India 26%. Pero hay aún países con gravámenes más altos, entre los que destacan Vietnam con 46% y Camboya con el 49%. En el caso de la República Dominicana, pues se aplicará el mínimo del 10%, pero por supuesto esto traerá afectaciones y repercusiones para los industriales dominicanos que inviertan en Estados Unidos. Y por supuesto esta es la tendencia número 1 en redes sociales, la preocupación acerca de estas medidas arancelarias de Donald Trump que básicamente afectan la economía mundial. Así que bueno, por ahí sí podría venir algún tipo de conflicto, no sé si bélico, pero va a estar interesante. Avanzamos con noticias de las grandes ligas del deporte, cosas que nos hacen, digamos, alegrarnos el día, porque hay gente que rompe rachas negativas después de slumps, como le llamamos en el béisbol. Estamos hablando, por supuesto, de Rafael Devers, y allí estamos viendo que ya él puede respirar aliviado. Ayer recibió una evasión de pie mientras llegó a la segunda base con ese doblete que estamos apreciando en pantalla. Este fue su primer hit, además su primera remolcada para el jardín derecho, lo que le permitió que los Medias Rojas tuviesen en ese momento una ventaja de 3-0 en el quinto inning. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, atención aquí, Devers tenía de 21-0 antes de conseguir su primer imparable de la temporada, y estamos viendo por supuesto la celebración. En dichos turnos registró 15 ponches en los primeros 5 partidos de la temporada con Boston. Se convirtió en el primer jugador en poncharse en 12 veces en los primeros 4 juegos de su equipo. Y sí, con los 15 ponches en 5 juegos, rompió el antiguo récord de 13 que compartían Pat Burnell en 2001 y Byron Buxton en 2017. Si se lo preguntan, no, él no es el jugador con un peor inicio de temporada. Tenemos a Don Baylor con los Ángeles con los Angelinos en 1982 se fue de 20-0. Evan Gattis de los Astros en 2015 es el que tiene, de hecho, el récord, que él se fue de 23-0 en esa temporada, y Curtis Terry con los Rangers también de 20-0, eso fue en 2021. ¿Qué sucede? Y lo que le va a dar esperanzas a los fanáticos de Boston es el siguiente dato. Estos 3 personajes que yo acabo de nombrar, salvo por supuesto Curtis Terry, que era un novato y que solo jugó 13 partidos, los otros pudieron remontar, tuvieron un desempeño bastante decente en sus temporadas, así que los fanáticos de Boston y Rafael Devers a respirar y a celebrar que ya se salió del slump. Seguimos. Vamos ahora a pasar con noticias relacionadas a los videojuegos. Y es que si ustedes son fanáticos del Nintendo, esta noticia es para ustedes. Nintendo ha revelado oficialmente la fecha de lanzamiento y el precio de su nueva consola Nintendo Switch
2, que va a salir a la venta en un día precioso, maravilloso, espectacular. No es porque yo cumpla años ese día, pero sí. Va a salir a la venta el 5 de junio de este 2025. El precio, atención aquí, $449,99, es decir, $450. ¿Por qué esto es tendencia? Sí, el lanzamiento, todo muy chévere, pero el tema de los precios es lo que tiene a los fans de esta consola un poquito alterados en redes sociales. La presentación oficial tuvo lugar el pasado 16 de enero, pero fue durante el Nintendo Direct del 2 de abril, cuando la compañía japonesa reveló el catálogo inicial de más de 30 juegos que acompañarán a la consola en su lanzamiento y los meses posteriores. Según la información proporcionada por Nintendo en su presentación, la edición digital de Mario Kart World, y aquí es donde empiezan los problemas, tendrá un precio de $80, mientras que la versión física costará $90. Con este lanzamiento, Nintendo se convierte en la primera compañía en superar la barrera de los $70 establecida en esta generación de consolas para sus videojuegos. Una decisión que ha generado controversia en los fanáticos o entre los fanáticos. Hay que ver entonces, y ustedes me dirán si estarán dispuestos o no a pagar entre los $80 y $90 por los juegos de esta nueva consola, el Nintendo Switch 2, que ya les dije que sale a la venta el 5 de junio de este 2025. Y para cerrar, vamos a estar, hoy es jueves, lo primero que les voy a decir es que recordarles que hoy es jueves, que vamos a estar mucho más live y por lo tanto podemos escuchar unas cancioncitas que nos alegren un poquito más. Ajá, favorito de esta sección. Es que yo sabía que no iba a poder ni siquiera. Hay que respetarse también. Mira, pero mira no esa vagabundería. No me ponga eso, no, olvide. Pero hay que tirarse más fotos, claro que sí, no. De cuando te tuve, ¿no? No, me miró feo. No, vamos a seguir con la noticia. Es que Bad Bunny es tendencia, por supuesto, en redes sociales porque hubo un anuncio publicado por una cuenta de Instagram denominado Perú Concerts. Allí se publicó ese flyer que ustedes están viendo y si ustedes pueden leer de primerito, dice Santo Domingo, República Dominicana. Lo que quiere decir que Bad Bunny vendría al país a dar un concierto al que por supuesto el amor no me acompañará ni me llevará. En ese anuncio publicado por Perú Concerts se puede leer el afiche promocional titulado Debí tirar más fotos, Tour Latinoamérica, y aparece otros países que tentativamente Bad Bunny estaría visitando después de terminar su residencia en Puerto Rico. Se menciona además que aunque no se ha revelado la fecha exacta, se dice que sería en el estadio Félix Sánchez en el mes de septiembre, donde los fanáticos dominicanos podrían disfrutar de la energía del artista en este escenario. Por supuesto, las redes sociales están casi que exigiendo ya la fecha definitiva del tour. Se ha creado muchísima expectativa respecto a esto, hablar de cuántos serían los precios, pero la realidad es que todavía el equipo y de manera oficial de Bad Bunny no se ha confirmado esto. Entonces aquí también tenemos que ser responsables. No les queremos quitar la ilusión, es una posibilidad de que él pudiese venir. De hecho, en ese tuit que publicó la gente de Perú Concerts, ellos dejan también entreabierto que podría visitar Perú. Entonces, a raíz de eso, ellos tampoco tienen una fecha específica en el cual Bad Bunny estaría iniciando su gira por Latinoamérica, pero ya saben que los fanáticos dominicanos, sin duda alguna, estarán muy, pero muy pendientes de eso. Cuando esos detalles se hagan oficiales, por supuesto que se los vamos a traer acá en Tendencias al Día, aunque al amor no le guste mucho Bad Bunny. Esto ha sido todo en Tendencias al Día por este jueves. Recuerden, como siempre, que nos reencontramos el próximo martes y yo soy Norby Guerra. Norby Guerra, Tendencias al Día. No me traiga esos disparates de, ¿cómo se llama? Ponme un chin. Ponla de nuevo, Fernando, por favor. Fernando. ¿Qué es eso?
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué gusto! Norby, qué gusto, Padre Pero es eterno. la tendencia, ¿qué podemos hacer? La Tenemos que hablar. tendencia. No la podemos ignorar. ¿Hacia qué? Hacia el vertedero. Esa es la tendencia. Ay, Dios mío. Se está ahogando, Propietarios de casetas, restaurantes en la zona del Malecata continúan en un proceso legal ante el proceso de desalojo que se quiere ejecutar en esa zona, donde alegaron que hay empresarios turísticos que siguen insistiendo que tienen títulos de esos terrenos donde operan estos negocios conocidos como Long Beach. La audiencia no se conoció en sala civil del Palacio de Justicia por falta de pruebas de la otra parte interesada, y fue aplazada para el 16 de junio de este año 2025. Nosotros estamos dándole seguimiento al curso de este problema en la justicia, pero sabemos que siempre actúan manos invisibles del poder cuando quieren beneficiar a alguien en específico. Pero para eso estamos nosotros, los representantes de las organizaciones populares, sindicales y choferiles. Fuimos informados de que existía una sentencia de desalojo en contra de nosotros. Sentencia esta que la emitió un juez sin darnos la oportunidad de que nosotros pudiéramos defendernos, porque no teníamos conocimiento de que existía eso. Nos enteramos de eso a través de alguien que nos informa que hay una demanda de desalojo. Cuando fuimos allá a la fiscalía, el magistrado nos informa que realmente sí existe una demanda de desalojo. Eso es una sentencia que el juez dictó él solo, solamente con aquella parte, sin nunca habernos citado a nosotros. Bueno, durante el programa hemos estado hablando sobre el libro de los motivos del lobo y el cambio climático de Francisco Domínguez Brito, a propósito del alto dirigente PLDista y aspirante a ser candidato presidencial del PLD, pues manifiesta estar de acuerdo con las candidaturas independientes, porque es un derecho que tiene cada quien, pero debe existir controles sin discriminar al derecho que tienen los partidos políticos. Eso dice. Yo pienso que las candidaturas independientes es un derecho que tiene cada quien, sin embargo tiene que haber control. Control porque no es posible que 100, 200 personas se inscriban, lo que haría imposible cualquier proceso de elección. Tiene que haber un control similar, sin discriminación al que tienen los partidos políticos. En una igualdad de condiciones, poder trabajar ambos actores. Cuando usted habla de controles, ¿a qué se refiere? A que no todo el mundo puede inscribirse, a que se requiera un número de firmas, un mínimo de estructura, una serie de locales, una serie de determinar la seriedad de cada candidatura. Porque imagínate que cualquiera se inscriba, la boleta sería inmanejable, sería un desastre, sería un caos para la democracia. Ok, usted tiene una actividad programada en Santiago. Hoy a las 6 tenemos la presentación del libro sobre cambio climático. Para mí sería un honor la presencia allá. Y con ello lo que estamos hablando es de que hay que cuidar el planeta, hay que cuidar esta isla. Somos muy vulnerables ante el cambio climático y hay que tomar medidas en ese sentido. Bueno, señores, hoy se celebra 3 de abril. Quítate a Trabanco, que voy a presentar algo aquí. El Día Mundial del Arco Iris. El arco iris, un fenómeno óptico cuando la luz del sol, señores, atraviesa y se separa en sus colores de las gotas de lluvia. Entonces ahí se produce este fenómeno óptico. Un fenómeno que, bueno, a muchas personas les fascina, a mí, entre ellos, les fascina contemplar, porque ahí como que uno siente que definitivamente las cosas no son todo el tiempo blanco y negro, ¿verdad? Sino que también están esos colores y justo cuando esa luz del sol vienen las gotas de lluvia y atraviesa eso, entonces se produce esa separación en sus colores diversos y maravillosos, ¿no? Día Mundial del Arco Iris, disfrútelo. Yo vi uno, yo creo que fue ayer que lo vi.
Hay otro hoy. Hay otro hoy. Eso no se sabe. Eso, señores, no le digo que es un fenómeno óptico. Tiempo de la pausa. 2-3. Bajito dice, no sé. Ya regresamos después de la pausa. Mi familia es el final. De un colmadito hicimos un minimarket. ¿Cómo? Sí. De Luis Ángel. ¿Y qué le pasó a ese muchacho? El muchacho era un cantante prometedor, pero desapareció. Bonito que canta. Escucha pasar. Moisés González, ¿dónde y con quién se encuentra? Adelante. Muchas gracias, Juan Lamour. Buenas tardes a ti y a toda la audiencia de Teleuniverso al Día. Me encuentro ahora mismo en el Senado de la República junto al senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, ya que el día de hoy este Congreso ha recibido al Pleno del Poder Judicial, quienes han presentado un balance de sus logros y avances del periodo 2019 al 2025. Senador, bienvenido a Teleuniverso al Día. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por este espacio que me concedes. Muchas gracias, senador. En primer lugar, queremos conocer su opinión sobre esta valoración, esta rendición de cuentas, por así decirlo, que ha tenido el Poder Judicial la mañana de hoy. Bueno, la valoro como muy positiva, enhorabuena. Creo que iniciativas como esta deben replicarse con cierta constancia, porque a pesar de que, como bien decía el presidente del Senado, de que no es un deber constitucional, sí es un deber entre poderes, sobre todo porque nos separa una calle, pero nos une el amor por la patria, el que podamos compartir acá en el Congreso Nacional y entender cómo son los avances en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia específicamente, que es el pleno que se ha presentado por acá en el día de hoy, y cómo podemos avanzar en cuanto a mora legislativa, mora judicial, las leyes que hacen falta para que los jueces tengan mejor desempeño en sus labores, y esa comunicación fluida es lo que nos da esos insumos para poder hacer buenas legislaciones. Así que felicito mucho este encuentro. Interesante. Senador, como presidente de la Comisión de Exteriores del Senado de la República, ¿qué opinión le merece la medida del gobierno estadounidense de estos aranceles de un 10% a República Dominicana? Bueno, realmente presidente de la Comisión de Dominicanos en el Exterior. Soy miembro de Relaciones Exteriores. Pero, bueno, hemos visto cómo el presidente de Estados Unidos ha decidido tomar esa medida. No es exclusiva para la República Dominicana. Vemos que para otros países han tomado medidas similares, incluso mucho más drásticas. O sea que, si lo llevamos a términos quizás comparativos, no ha sido tan drástica la medida que se ha tomado con República Dominicana. Sin embargo, es mala. Y yo creo que primero deberíamos revisar todo lo relacionado al Tratado de Libre Comercio, cómo afecta a aquello, y sobre todo rápidamente pensar Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el cómo unamos fuerzas para que no impacte a los empresarios, comerciantes, gente que hace vida, que exporta, importa, porque sin duda que podría tener alguna repercusión, pero apelando a la buena amistad y relaciones históricas que hemos tenido con Estados Unidos, ojalá podamos revertir o lograr algún cambio allí para el beneficio de ambos pueblos. ¿Estaría dispuesto usted a integrar comisiones que viajen a Estados Unidos o a Washington para discutir estas medidas? No, pero sin duda, es que además de mi deber, o sea, yo como ciudadano comprometido, como senador de la República, como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, es mi deber además, así que con muchísimo gusto estaría presto para aquello. Y presidente de la Comisión de Dominicanos en el Exterior, en esa medida entonces, finalmente, en este mes de abril inician los vuelos de Arayet a Estados Unidos. Usted ha abogado desde hace tiempo para que se estén abaratando el costo de los boletos aéreos, para que dominicanos que residen tanto en Estados Unidos o los de aquí puedan reunirse con sus familiares. ¿Qué opinión le merece la apertura ya de estos vuelos como parte del Tratado de Cielos Abiertos? Muy contento y muy orgulloso con una línea con base en República Dominicana como lo es Arayet, y yo he sido usuario de esa aerolínea en varias ocasiones, atenciones de primera, aeronaves nuevas, es un servicio muy profesional, y el hecho de que pueda abrir su cartera de opciones me parece fabuloso, sobre todo a destinos donde van muchos dominicanos. Así que digamos que le felicito ese emprendimiento y ojalá sigan creciendo y tengan más rutas para democratizar el acceso no solo a esos lugares, sino que bajen los costos también de los pasajes. Bueno, pues muchísimas gracias, senador Omar Fernández. Y ahí pudiste escuchar las declaraciones del senador de la capital, hablando en primer lugar sobre esta visita histórica, por así decirlo, del Poder Judicial, pasando un balance sobre su trayectoria en estos últimos 5 años para tratar de acercar la ciudadanía a la justicia y la ciudadanía y la justicia a los ciudadanos. Vuelvo contigo a los estudios. Moisés González le informó.
Gracias, Moisés González. Pasamos de inmediato con Natalia. Natalia Estrella, adelante. Se apagó. Señores, a propósito me avisa de los aranceles, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, afirmó que aún es muy prematuro, fijar una posición sobre los aranceles recíprocos de este 10% impuesto por el presidente de los Estados Unidos a la República Dominicana. Bueno, y a otros países también, no solamente ese 10%, algunos llegan hasta el 49%. Entonces, Bisonó explicó que el gobierno no tiene toda la información, como los detalles específicos sobre a cuáles productos o cuáles serán afectados y cómo se van a implementar las medidas. Eso aún está en veremos. Lo primero es que todavía es muy prematuro fijar posición porque no tenemos toda la información. Falta todavía ver a qué capítulos, a qué producto, de qué manera, si ingresos, si entrada o salida de allá, cómo van a ser las derivaciones. Nosotros nos preguntamos, ¿y si se lo ponen al aluminio? ¿A cuál aluminio? ¿A la lata que se exporte? ¿O al producto, a la materia prima? Hay que ver también qué ha estado pasando con los otros países, competidores de nosotros. A grandes rasgos, son impuestos globales. República Dominicana tiene el más bajo. Hay otros países competidores de nosotros en diferentes rubros que tienen medidas arancelarias más altas. Pero hay que ir al detalle, todavía es muy temprano. Estamos organizando una mesa multisectorial para ver la profundidad y el impacto de esto. Los Estados Unidos tienen una balanza de más de $6.000 millones positivo con República Dominicana. Y las exportaciones siguen siendo positivas para República Dominicana porque siguen creciendo. Y algo todavía más poderoso, la inversión extranjera directa sigue llegando de manera récord. O sea que yo creo que esto es lo que hay que esperar, ver el comparativo a nivel global y República Dominicana sigue su ritmo de crecimiento. Pero hay susto en la zona franca, hay miedo en la zona. No, ¿y por qué? Si es para todo el mundo por igual. Así es, así es. Es un reto, yo lo veo más bien como un reto para la República Dominicana y aprovechar ese nicho y aprovechar ese 10% cuando otras naciones, bueno, tienen unos aranceles mucho más altos, ¿no? Entonces, el nivel de competencia de la República Dominicana se favorece por una parte. Ya podríamos ver en otro momento, digamos, las dificultades que podrían tener algunos sectores justamente para entrar en esa competencia. Bueno, señores, una niña ahí que acaba de perder la vida dentro de una guardería ocurrió aquí en Santiago. Le cayó una pared encima. Mayra Garrido, adelante. Muy buenas tardes, Lamur, amigos televidentes. Hacemos este contacto en vivo y directo desde el sector La Esmeralda, acá en Santiago, justo detrás del Banco Central. Me encuentro frente a la guardería Kinderlandia en este sector, donde lamentablemente en horas de la mañana, pues un trágico suceso cobró la vida de una niña de tan solo 2 años de edad tras caerle una pared acá en el lugar donde la cuidaban. Nosotros ingresamos al lugar a tratar de buscar más informaciones del hecho. Sin embargo, pues el personal que allí se encuentra pues no quiso por el momento ofrecernos más detalles. Lo que nos dijeron fue que la niña se encontraba en uno de los patios jugando cuando le cayó una pared que lamentablemente la persona que la cuidaba no pudo detener. Hasta el momento la información que tenemos es que fue trasladada hasta el Homs y bueno, sus padres se encuentran allá. Acá pudimos ver que hay parientes tanto de la mamá como del papá, pero no quisieron tampoco ofrecer detalles de lo ocurrido. También, como ustedes pueden observar, también hay efectivos policiales pues resguardando el lugar, pero hasta el momento no tenemos una versión, no tenemos una declaración oficial ni de los familiares ni tampoco de las autoridades de la guardería Kinderlandia acá en el sector La Esmeralda en Santiago. Por lo pronto esta es la información que manejamos
manejamos desde acá. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar para tratar de conversar con las autoridades y también si podemos lograr pues abordar a los familiares de la menor de 2 añitos que acaba de perder la vida. Yo con esto me despido, retorno contigo nuevamente a los estudios. De inmediato paso con Natalia Estrella, se encuentra ya en Jarabacoa, señores. Adelante, adelante, Natalia. Sí, así es, Lamur, muchísimas gracias. Nos encontramos en el destacamento de la Policía Nacional del municipio de Jarabacoa, donde actualmente nos dijeron que no podemos estar aquí dentro, por eso estamos procediendo a salir a las afueras de este destacamento de la Policía Nacional del referido municipio, acabando esa puerta, acabando los padres, tanto el padre como el padre de Rodríguez Calderón Urrea, de 3 años, que se encuentra perdido hace aproximadamente 4 días de casa. Esto significa un hermetismo. La sociedad dominicana pendiente a todas las informaciones de lo que ha surgido. Las autoridades desde ayer están intensificando la búsqueda, según nos han informado, pero las informaciones continúan igualmente que ayer, solamente que hoy la magistrada Olga. Bien, señores, esa es la situación que se mantiene aún con este. Cada día se vuelve más como misterioso este caso, cada día como que se siente más hermético. La búsqueda continúa, las autoridades yo creo que han dado un apoyo bastante significativo a este caso de este niño de Manabao desaparecido, y que bueno, pues todos los dominicanos seguimos muy pendientes de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo a pesar de ese hermetismo en el que se encuentra. Efectivamente, Lamur, gracias, buenas tardes. Tal y como acabas de adelantar, seguimos dándole seguimiento a la desaparición del niño de tan solo 3 años, Ronaldis Calderón Ureña, que desapareció el pasado domingo 30 de marzo y todavía las autoridades no han dado con su paradero, y hoy continúan la intensa búsqueda para ver qué novedades tienen al respecto. A esta labor de localización participan miembros del Ejército de la República Dominicana, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y la Guardia Campestre, quienes emplean unidades caninas y drones para rastrear la zona. A la misma se integró la tarde de ayer la magistrada Olga Dinaya Verías, titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, quienes en este momento, junto a la Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, 911, detrás de esa zona que ahora está coordenada y vigilada por policías, están intensificando dicha búsqueda. Además, a esta se unieron hoy miembros de la Defensa Civil del Distrito Municipal de Tireo en el municipio de Constanza, porque sabemos que mientras más ojos busquen y más personas se unan a esta búsqueda, más resultados o más pronto se verán los resultados. Esta desaparición de Ronaldis ha generado mucha preocupación en la comunidad, ya que se suma a otros 6 casos similares en la región. Nosotros vamos a seguir dándole continuidad a esto y vamos a seguir apostados aquí en este día para ver qué novedades surgen a propósito de esto que muchos comunitarios ya han señalado como una leyenda, ya que se habla de que en iguales circunstancias a la de Ronaldis se han desaparecido otros niños. Vamos a escuchar a continuación parte de las declaraciones que dio más adelante el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira. Y quiero aprovechar que están ustedes aquí, medios de tanta credibilidad, para hacerle una exhortación a toda la ciudadanía, a todos los seguidores de sus importantes medios y plataformas digitales, a que solo se lleven de las informaciones oficiales. Hay temas que quizá personas ponen a rodar versiones que pues causan distorsión. No solamente distorsión, sino que causan angustia, mayor ansiedad a toda la ciudadanía. Nosotros como Policía Nacional y bajo la coordinación del Ministerio Público, en este caso
la Procuraduría Especializada en Niños y Adolescentes, encabezada por su directora Olga Dinat Llavería. Estamos trabajando, tenemos en estos momentos 2 generales que están aquí en estas labores de búsqueda e investigaciones. Está el general Matos Pérez, director de la VICRIN, está el general Ferreira, director de lo que es la regional de La Vega. Asimismo tenemos personal del 911 con sus unidades de drones, tenemos personal del Cuerpo de Bomberos, tenemos Defensa Civil, tenemos socorristas, tenemos voluntarios y tenemos unidades caninas, tenemos personal del Ejército de la República Dominicana, en este caso los cazadores, que están trabajando. Ya en el día de ayer, un perimetrista de nuestra institución pues estuvo recreando toda la escena, viendo dónde estaba cada persona ese día, ese domingo en la tarde. Y luego de esto pues se estarán haciendo otros análisis y hoy pues se ha ampliado el radio de búsqueda y de acción en lugares más apartadas de la zona del río. Diego, los niños que estaban en compañía de la familia, ¿eran familiares, ¿sabes? Sí, eran familiares, pero cuando hablamos de los niños, niñas, adolescentes, nosotros tenemos que ser muy respetuosos por un tema de la ley. Diego, ¿hay alguna hipótesis, Diego, sobre que están subiendo informaciones distorsionadas? ¿Qué pasará con ellos? Mira, la propia ley establece los castigos en los casos de personas que difunden informaciones falsas, en estos casos tan delicados donde está todo un pueblo, todos los dominicanos, tanto en el país como en el exterior, están dando seguimiento a esta noticia que se encuentra en desarrollo y pedirle, como usted, le voy a responder directamente a usted, exhortarle nuevamente a los usuarios de las distintas plataformas a que difundan las informaciones que estén debidamente verificadas. Diego, ¿cuál teoría tiene la Policía Nacional sobre el caso, Diego? Nosotros por el momento no podemos hablar de ninguna teoría, es un proceso de investigación, ya las pruebas, las evidencias podrán dar esa respuesta. Sobre el juguetico que fue encontrado, Diego, ¿no hay alguna hipótesis de que el niño se haya trompezado en la letrina o algo? No tengo información de un juguetico. ¿Hay sospechosos? ¿Sospechoso de? Del caso del niño. ¿Sospechan de alguien en específico por ahí? Bueno, es que no hemos hablado de sospecha de nadie, hay un proceso investigativo. ¿Hay detenidos? No hay detenidos, es un proceso investigativo. Ustedes se trasladaron hasta la Ciénaga, vi en redes. ¿Qué han encontrado allá? Estamos en la Ciénaga, está la comunidad. ¿Y qué nuevo han encontrado en esa zona? Se está trabajando el caso, ya los fiscales que están a cargo de la investigación podrán irnos dando detalles, pero hasta que no haya una respuesta nosotros no podemos adelantar nada. Pesqueira, ¿hay alguna relación con la desaparición de niño y Lolo? ¿Qué han establecido las No autoridades? podemos hablar nada sobre ese sentido porque no tenemos ningún vínculo. Estas son personas que estaban compartiendo en familia. ¿Es la primera vez que pasa algo así por aquí? Si me permite. Sí, disculpe. Tengo una pregunta en desarrollo de la joven. Le decía que estamos hablando de un caso de familias, amigos que estaban compartiendo, unas 12, 13 personas en una casa y ha sucedido este caso y hay que esperar que las investigaciones avancen. No podemos vincular un caso a otro porque los reportes que tenemos es que Lolo ya se había extraviado en ocasiones anteriores. No queremos decir nada, pero en otras ocasiones él se había extraviado.